Descubrí cómo preparar esta deliciosa torta de arándanos y limón, una combinación infalible y además con un paso a paso para que la puedas hacer genial aunque seas principiante. Si te gusta la idea, quédate para verla y recordá regalarme un me gusta. Vamos a comenzar por el bizcochuelo de limón. Vas a necesitar 4 huevos, 120 gramos de azúcar y la ralladura de la cáscara de un limón. Todo esto lo vas a batir hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Nos lleva mínimo unos 5 minutos batiendo a máxima velocidad. Esto puede variar según la batidora y la velocidad que tenga, pero vas a saber que está cuando llegues al punto letra, que es cuando al volcar un poco de la mezcla por arriba, las líneas que se forman se mantienen. Si ves que no pasa pasado los 5 minutos de batido, vas a seguir haciéndolo hasta lograr ese punto. A veces puede llevarte hasta 15 minutos, así que no desistas, seguí y vas a ver que lo vas a lograr. Ahora le vas a tamizar 120 gramos de harina 4 ceros, es la más refinada que encuentres. También puedes usar harina de todo uso, la vas a agregar en 2 tandas y la integras con movimientos envolventes. Importante que no integres con movimientos bruscos para que no se escape todo ese aire que incorporamos con el batido. Ahora pasas la mezcla a un molde de 18 a 20 centímetros, este tiene 20 centímetros y solamente tiene enmantecado el fondo. Y también tiene papel manteca solo en el fondo, no enmanteques los laterales. Otra opción es enmantecar y enharinar. Llévalo al horno precalentado a 180 grados centígrados, es un horno moderado y dejas de 25 a 30 minutos. Anda comprobando a partir de los 25 minutos, si ya está, le puedes insertar un palillo en el medio y si este sale limpio, está listo. Vas a dejar enfriar y mientras tanto vamos a ir haciendo el almíbar de limón. En una ollita volcas 60 gramos de azúcar, 60 mililitros de agua y una cascarita de limón. Llevas a fuego medio y cuando comience a hervir dejas un minuto más. Apagas el fuego y reservas. Por otro lado, vas a volcar en una ollita 200 gramos de arándanos, 60 gramos de azúcar y una cucharada de jugo de limón. Llevas a fuego medio y removiendo cada tanto para que el fondo no se pegue, vas a esperar que rompa hervor. Una vez pase esto, vas a dejar unos 3 minutos más sin dejar de remover cada tanto. Apagas el fuego y dejas enfriar. Una vez frío vas a apartar 85 gramos aproximadamente para triturar, es el que vamos a usar para la crema. Y para esta vas a batir a medio punto 600 mililitros de crema de leche, también conocida como nata para montar. Vas a darte cuenta que está a medio punto porque al batir se van a formar unas líneas que van dejando las varillas en la crema. Ahí le agregas los arándanos que trituramos y seguís batiendo hasta tener picos firmes. Acá te recomiendo que pruebes una vez se integre todo y antes de llegar a los picos firmes si te parece bien el dulzor. Yo no le agregué más azúcar, pero vos podés hacerlo. Vas a cortar el bizcochuelo en 3 capas y vamos a comenzar a armar la torta. Humedecé la primera capa. Pone un poco de la crema. Y una vez esparcida por arriba vas a ponerle la mitad de los arándanos que nos quedaron. Son los que no trituramos. Repetí nuevamente y para finalizar humedecé la última capa con el almíbar. Acá yo la armé en el molde, pero podés hacerlo directamente en el plato de presentación. Yo la voy a dejar así toda la noche para que tome más firmeza y se humedezca, pero es opcional. La crema también la guardé tapada en la heladera y antes de usarla para cubrir la torta voy a volver a batirla para que vuelva a tomar firmeza. Y para decorar con lo que quedó de la crema después de cubrir la torta, hice unas rosetas por el borde de arriba y también abajo con el mismo pico le hice una decoración. Esto puedes hacerlo a tu gusto. Terminé con unos arándanos y listo. Disfrútala mucho, te agradezco por ver el video. Un me gusta y un comentario si podés es de mucha ayuda. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.